Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Nuevamente es un placer saludarte y por supuesto darte la más cordial de las bienvenidas aquí a Contacto Emocional, este espacio de reflexión, de desarrollo humano y crecimiento personal. Y bueno, en esta ocasión me siento en verdad, en realidad muy halagado, complacido, feliz, contento porque tengo pues aquí en el Zoom a mi querido amigo Carlos Ricardo Esteve Gutiérrez, que no solamente fue mi maestro en el doctorado, sino también ha sido mi terapeuta. Una persona que aprecio y quiero muchísimo, lo respeto muchísimo, es una eminencia desde mi punto de vista, Carlos. Eres pues un marco de referencia en el tema de la psicoterapia pues a lo largo y ancho del país, ¿por qué no decirlo? Y bueno, Carlos, pues un placer estar contigo. Hay tantos temas de qué hablar, Carlos. Bienvenido primeramente. Sé que tienes un juicio muy filoso, muy puntual, y así espero que sea esta sesión del día de hoy, ¿no? Quisiera empezar platicando, Carlos, sobre la importancia de que un psicólogo se forme como psicoterapeuta antes de atreverse siquiera a consultar pacientes, ¿no? Porque luego muchas personas piensan que saliendo de la carrera de psicología van a poder consultar y acaban haciendo consejos que igual mi abuelita me pudiera dar. Y otro tema también que tenemos por ahí una espina clavada con el tema del coaching, ¿no? Que a veces yo no sé si realmente sea tan malo que un psicólogo que no tiene formación de terapeuta haga terapia, como que un coach que no tiene ni siquiera los conocimientos de psicología se atreva pues a hacer algo que es coaching, pero termina siendo un intento fallido, malo de psicoterapia. Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por el espacio, por la invitación y pues por este encuentro después de un rato de no vernos, de no estar aquí dialogando y conversando. Y pues indiscutiblemente creo que son temas pues muy filosos, también escabrosos, que precisamente nos pueden abrir pues diferentes posibilidades y perspectivas. Una de las cosas importantes que yo me he dado cuenta es que esto que tú mencionas también depende del contexto social y cultural, porque de repente en algunos espacios donde he hecho algunos comentarios similares a los que ahorita tú haces referencia, me he topado con algunas experiencias con psicólogos en Argentina. Y si revisamos, por ejemplo, los planes de estudio que llevan a cabo en este país, sí tienen una perspectiva muy psicoanalítica, pero no solo psicoanalítica, sino o sí les dan un poco más de habilidades, estrategias, herramientas para poder hacer una multiplicidad de intervenciones terminando una licenciatura, independientemente que legalmente pues está esta situación permitida. Pero a diferencia de nuestro contexto en México, principalmente hablando, y sé que este programa pues llega a muchos lugares, principalmente en nuestro contexto, ahí es en donde empiezan las broncas porque no existe como tal un plan de estudios que precisamente faculte o capacite a un psicólogo para poder precisamente hacer terapia. Por supuesto que les enseñan diferentes modelos, posturas, intervenciones, o que incluso pueden llevar alguna materia de técnicas, pero aún así, pues el llevar alguna materia de un semestre, 2 semestres, pues no te faculta o no te capacita para poder hacer terapia como tal, ¿no? Independientemente de que, pues sí, no se puede reducir toda una formación de maestría a simplemente una multiplicidad de técnicas o de enfoques o perspectivas, pero creo que ahí viene precisamente la labor de lo que sí puede hacer un psicólogo, ya que muchas veces a mí me lo han preguntado de, oye, pero entonces, ¿qué sí puede hacer un psicólogo? Y creo que la respuesta es bastante obvia y está en el plan de estudios de la misma formación de la licenciatura. Entrevista, aplicación de pruebas, diagnóstico, pronóstico, propuesta de tratamiento, canalización. Sí, y creo que hasta ahí es el ámbito donde puede irse desarrollando, ya sea en un ámbito clínico, por supuesto, pero también en un ámbito educativo, sí. Y a lo mejor en lugar de precisamente hacer una canalización, pues si tiene los conocimientos, poder hacer precisamente una orientación vocacional, no una consejería. Sí, o por el otro lado organizacional, pues termina siendo lo mismo, sí, hasta donde no es tanto un diagnóstico, pero sí el ver qué tanto cumple con un perfil de puestos para entonces poder contratarlo o ponerlo dentro de una triada que posteriormente pues alguien más decidirá. Pero creo que ahí es en donde viene todo un compromiso importante, ya que también te comparto, hace poco estaba un poco también investigando al respecto de ciertas bases donde, por ejemplo, hace referencia a la UNAM en una de las investigaciones que me topé. Ahorita no tengo el autor aquí a la mano,
hace referencia a que menos de un 20% de los alumnos graduados de una licenciatura en psicología ejerce la psicología. Esto se me hizo un dato muy grande, muy fuerte, porque incluso me quedo pensando también hasta en los mismos psicólogos docentes, ¿no? Como de repente muchos docentes incluso no han practicado la psicología, sino pueden ser terapeutas y pueden ser muy buenos, de una eminencia, pero hasta dónde han practicado la psicología o hasta dónde no, y es lo que están formando. Entonces creo que desde ahí viene muchas veces la confusión, ya que incluso pues muchos de los docentes les llegan a dibujar estos panoramas desde muy temprano a los alumnos donde, bueno, es que yo como soy terapeuta, como yo atiendo a tal cantidad de pacientes, como yo, pero no les hablan como tal de su experiencia en contextos terapéuticos, de una labor terapéutica. Entonces sí, por supuesto, se me hacen circunstancias bastante complejas y sé que hay algunas otras instituciones que ante estas demandas pues abren como diplomados o preespecializaciones donde le ayudan o facultan al estudiante a que pueda incursionar en el ámbito de la terapia, pero creo que también ahí viene esta parte importante a nivel legal, ¿no? En el sentido de que pues mientras tu cédula profesional no diga terapeuta o psicoterapeuta, aun cuando tengas pues en mil cantidad de diplomados o preespecializaciones, pues eso tampoco te faculta legalmente para ejercer. Que por supuesto ahí abrimos todo un dilema. ¿Por qué? Porque incluso hasta en instituciones públicas, pues cuántas veces los psicólogos no son los que están evaluando, no solo evalúan y están diagnosticando, sino que son a los que avientan a poder ya hacer ciertas intervenciones con pacientes. Y creo que desde ahí vienen grandes problemáticas porque es como contradictorio, ¿no? Por un lado te estoy diciendo que no lo puedes hacer, pero pues dentro de las mismas vacantes te lo exijo. Entonces creo que desde ahí tendría que haber pues un planteamiento importante de cuál sería el perfil de puesto específico que tendría que cumplir un psicólogo y cuáles son las funciones que tendría que realizar y cuáles son ajenas completamente a él. Por el otro lado, pues sí, o sea, más allá de tocar el tema de coaching, que ahorita podemos entrar más a profundidad en eso, yo me quedo pensando, o sea, tuve un seminario, por ejemplo, de tanatología en el doctorado. Y aún así con un seminario de tanatología, pues me ponen a un paciente en etapa terminal enfrente. La verdad a mí me ocasiona mucha angustia llevar a cabo un proceso de acompañamiento con una persona en una circunstancia así, pero paradójicamente veo cómo hay personas que pues no tienen a lo mejor ni preparatoria terminada y que estudiaron un curso de tanatología, un diplomado en tanatología, y sin vergüenza, diría yo, angustia o cualquier otra emoción al respecto, sí se consideran capaces de poder hacer, hasta envidia me da, ¿no? De poder decir cómo poder precisamente dejar de lado esas mismas ideas y prejuicios y decir, yo me aviento. Sí, y pues yo creo que desde ahí también viene otra parte importante, ¿no? Porque cuántas veces encontramos este tipo de formaciones como la tanatología, que aún así, pues no existe una terapia tanatológica y que los mismos tanatólogos, para no caer en broncas legales, pues ¿qué terminan precisamente haciendo? Pues cambiando el nombre para no hablar de una terapia. Voy a dar un acompañamiento tanatológico, ¿no? Y creo que pues así como pasa este tema en la tanatología, pues cada área pues ha encontrado como estas situaciones para poder albergar estas situaciones no éticas, como entonces es en el coaching, ¿no? Yo no estoy haciendo terapia, estoy haciendo coaching y al fin de cuentas a lo mejor estoy haciendo intervenciones conductuales o cognitivo-conductuales o de otros enfoques disfrazados de un término coaching, y hasta donde desde ahí pues empieza a haber una situación compleja, y eso en el mejor de los casos, porque pues supongo que te has dado cuenta o te has enterado de algunos casos que más allá de un trabajo de coaching donde se hace un trabajo para la resolución práctica de una situación, de un problema, de una meta, muchas veces son pues sistemas piramidales donde se van involucrando a personas simplemente para obtener dinero. Sí. Fíjate, Carlos, ahorita que tocas el tema del coaching, voy a tratar de ligarlo con la psicoterapia y la psicología y estos dilemas, ¿no? Tú estudiaste el doctorado y la maestría en la Universidad Gestal de América, Sí. Con Héctor Salama, justamente donde yo cuando estudiaba psicología llegué a estudiar una certificación en coaching Gestal, precisamente, ¿no? Entonces, bueno, yo me quedo pensando, y es una creencia personal, yo creo que en sí el coaching como tal no es malo, ¿no? Como un cuchillo no tendría que ser malo. Ni bueno tampoco. Sin embargo, si nos vamos a la figura del coach, que finalmente es una figura que viene del ámbito deportivo, ¿no? Digamos que un entrenador deportivo, el que sea, ¿no? De un equipo de fútbol, del Barcelona, del Cruz Azul, del que sea,
Él es el entrenador, tiene un utilero, tiene un masajista, un podólogo y tiene a un psicólogo deportivo, ¿no? Y si el psicólogo deportivo no alcanza porque a lo mejor el delantero o el portero está deprimido, pues entonces lo canalizará a un proceso terapéutico, pero el coach no se va a meter, ¿no? Aquí un tema que tiene que ver precisamente con la ética. Y otra cosa muy importante, ¿no? Este también dilema que muchas veces he tenido yo discusiones con colegas, a veces estoy a favor, a veces en contra, de que en México se permite que los profesionales que son no psicólogos tomen algunas veces, no en todas las escuelas, formaciones como psicoterapeutas. Entonces puedes encontrar un ingeniero civil, un contador, un administrador haciendo psicoterapia, ¿no? Con título y cédula de psicoterapeuta. Y es donde viene ese problema, ¿no? Porque a veces puedes encontrarte con cosas como le puede pasar a un coach, que a lo mejor una persona tiene un cuadro depresivo severo, tiene trastorno bipolar, trastorno límite de la personalidad y no lo van a poder ver. Entonces creo yo, desde mi punto de vista, que la psicología y la psicoterapia deben de ir embonadas. No sé cuál sea tu postura, ¿no? Yo creo que deben de ir embonadas. Creo que el psicoterapeuta, independientemente de que tenga otra formación, tendría que también ser psicólogo. Como yo en caso soy abogado y soy psicólogo, precisamente para eso, para no cometer hierros, ¿no? Así puedes recibir a lo mejor un paciente, como dices, canalizado por un psicólogo, pero también tú mismo hacer ese diagnóstico, pronóstico y por supuesto también tratamiento, el proceso terapéutico como tal, dependiendo de la formación que tengas tú como terapeuta. ¿Cómo la ves, Carlos? Mira, particularmente desde esta situación, yo creo que también es un dilema bastante complejo porque yo te pongo un ejemplo, ¿no? Hay 3 pilares dentro de un psicoanálisis. Sí, muchos pues, los mencionarían como por un lado Sigmund Freud, por el otro lado Melanie Klein, por el otro lado Jacques Lacan. ¿Cuál era la carrera base de Melanie Klein? Sí. Y pues vaya, ella empieza estudiando medicina, sin embargo, pues por X circunstancias sociales, ella no termina nunca su formación clínica médica y hoy es un pilar del psicoanálisis, ¿no? Entonces, creo que desde ahí es en donde empieza a haber este quiebre. ¿Por qué? Porque antes incluso para poderse formar como psicoanalista ya no era una licenciatura en psicología, era una situación de medicina, ¿sí? Incluso, pues desde ahí empezó esta bronca, esta pelea, esta discusión, donde otro de los teóricos, pues que empieza a formarse como psicoanalista fue Erik Erikson, que precisamente él empieza a desarrollarse, pero él es pedagogo de base. Entonces, desde ahí empieza a gestarse este concepto del ego, ¿sí? O sea, practica esta parte, pero carece de esta formación clínica médica. Entonces, creo que desde ahí viene el dilema en el sentido de creo que todo depende del enfoque terapéutico que se esté tratando de utilizar. Realmente hasta dónde pues pudiéramos decir, pues entonces ni siquiera sería psicología, tendría que ser medicina aún en ese caso, ¿no? Tendría que ser hasta parte psiquiatría. Pero creo que depende de la propuesta, o sea, si desde la misma postura psicoanalítica el punto es hacer consciente lo inconsciente y tratar de comprender las estructuras de personalidad, hasta dónde realmente se necesita una formación fisiológica. O por el otro lado, pues sí, aquí en un conductista, un cognitivo conductual, sí coincido más que se requiere una formación psicológica. El punto es cuando hablamos de corrientes más humanístico-existenciales, que al ser humanístico-existenciales, muchas de ellas van en contra de la percepción de la psicopatologización de la persona o de las estructuras de la personalidad. Entonces no tiene ni siquiera caso el que precisamente la persona sea o médico o psicólogo. Entonces sí creo que depende mucho cuál sea la perspectiva de la psicología, pero que sí esté dentro de esos mismos parámetros y que entonces desde ahí sí tenga las habilidades para poder intervenir desde ese modelo. Incluso hay un libro de Carmen Vázquez de Buscando las Palabras para Decir, donde ella precisamente en su 3er o 4º capítulo, si no me equivoco, habla precisamente de la función del diagnóstico. Y precisamente algo que ella retoma y que a mí se me hace muy importante es cómo es que ella empieza a hacer diagnósticos, pero ella no hace diagnósticos desde una situación de psicopatología, sino ponía en el diagnóstico del expediente el nombre de la persona, ¿no? Y cómo precisamente sus supervisores pues la regañaban por esta situación de cómo vas a poner el nombre de la persona en un diagnóstico. Pues es que de alguna forma
pues yo lo veo así, esta es mi mirada, ¿no? Yo no estoy patologizando al otro. Y hasta dónde podemos empezar a ver, por ejemplo, en el caso de la terapia Gestalt, no la patología, sino los ajustes creativos. Y creo que si nosotros empezamos a ver todo esto desde una perspectiva fenomenológica, incluyendo una mirada de campo, entonces en el último de los casos la perspectiva termina siendo más social. Requeriríamos que el perfil de ingreso para los psicólogos, más que psicología, sería la mejor sociología, antropología o filosofía, ¿no? Sí, fíjate, esto me lleva un poco a reflexionar, Carlos, a que las personas que acuden a terapia pueden ser tan diversas y tan distintas que no necesariamente el paciente que toca tu puerta y que va a tu consulta sea la persona que tú tengas las habilidades para atenderlo, ¿no? Yo mismo he derivado y canalizado a muchos pacientes que digo, esto no lo puedo manejar yo, ¿no? Es un tema complejo, ¿no? Y aquí es donde de repente me quedo pensando, ¿no? El DSM-5, el DSM-4, ¿no? Recuerdo algún maestro en la maestría me decía, y citando a Sabater, que los DSM eran una suerte de código penal del alma, ¿no? Donde estaban descritos elegantemente todos los trastornos, donde se indicaba justamente el delito, pero no la pena que había que pagar por tener ese trastorno que estaba justamente ahí establecido en los DSM, ¿no? Pero también es cierto que de alguna forma, pues yo lo veo así, ¿no? Yo lo veo al menos en mi práctica profesional, a veces se requiere, ¿no? Sobre todo cuando son temas severos, ¿no? Algún trastorno ya de la personalidad que realmente requiere, en su caso, la intervención también de un psiquiatra, ¿no? Y necesitamos también el acompañamiento médico. No siempre se requiere, pero en algunas ocasiones sí. ¿Qué opinas tú, Carlos? Es que aquí yo te podría responder como el abogado del diablo, como te lo acabo de mencionar. Si apoyo ciertas posturas psicológicas, estoy completamente de acuerdo contigo. Pero si yo me voy a una perspectiva que principalmente yo manejo, que es un enfoque gestáltico de campo, pues es entender que la patología no es una patología del organismo, sino se trabaja con el campo organismo entorno. Sería una patología en situación. Entonces, a la hora de verlo desde una perspectiva más social, más de campo, ahí yo sí me cuestionaría incluso mucho el hecho de cuál sería el funcionamiento del psiquiatra en este caso, porque hasta dónde simplemente sería quitar un síntoma, pero realmente no se está trabajando todo lo que involucra la relación del organismo con el entorno. Entonces creo que sí tendríamos, y por supuesto aquí pudiéramos discutir horas y horas de cuál es la mejor, cuál es la peor, pero creo que sí entonces tendría que mucho depender de cuál es la perspectiva teórica que se está abordando, como te mencionaba hace rato. Y creo que al fin de cuentas, parte de lo que te mencionaba hace rato de Carmen Vázquez cuando toca este tema del diagnóstico, ella termina en ese capítulo mencionando, a pesar de que me doy cuenta de que no es necesario un diagnóstico que ella le llama extrínseco, ¿sí? Pues sí sería importante que los terapeutas conocieran estos manuales diagnósticos, más como una situación relativa a la ética, más que como tal una obligación que tiene que exigir el enfoque. Entonces creo que sí coincido mucho en que es como más una responsabilidad personal, más que realmente una exigencia de que la perspectiva gestáltica te lo demande. Sí, fíjate, y esto me llega a pensar un poco en alguna cuestión que tiene que ver con el eclecticismo en terapia, ¿no? Hay terapeutas que, bueno, hacen una maestría por aquí, otra por acá, tan distintas a veces, y de repente acaban haciendo chile dulce y manteca. Sin embargo, también me pongo a pensar, ¿no? Yo no estoy cierto de que realmente los enfoques terapéuticos sean químicamente puros, ¿no? Los enfoques de alguna manera van evolucionando, se van nutriendo de otros enfoques en cualquiera de las grandes escuelas que los veamos, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto, desde tu perspectiva, es válido que un terapeuta se apoye en otros enfoques que no sean propiamente su enfoque madre, ¿no? Sino que sea otro enfoque a lo mejor como las terapias de tercera generación que hoy están muy en boga, ¿no? O el psicoanálisis o algún otro tipo de terapia? Yo creo que ahí es en donde de nuevo es importante todas las materias y una formación sólida desde la licenciatura. Ajá. ¿Por qué? Porque desde ahí pues los alumnos llevan materias de filosofía o si no de filosofía como tal, de epistemología, donde se esperaría en estas materias que los alumnos puedan ir comprendiendo que detrás de cada psicología siempre por lo menos hay una filosofía, y estoy siendo reduccionista, no hay muchas, pero sí es importante entender cómo hay posturas que pues epistemológicamente son opuestas.
O sea, hasta dónde realmente yo no puedo mezclar un psicoanálisis con un conductismo, con un cognitivo conductual, ya que pues realmente epistemológicamente plantean formas de ver el mundo y la realidad no diferentes, sino opuestas. No obstante, sí puede haber corrientes que sí puedan emparentarse o familiarizarse porque su epistemología no es contradictoria. Podemos encontrar propuestas de un psicoanálisis que pueden derivarse utilizando precisamente de intervenciones humanístico-existenciales o terapias conductuales o cognitivo-conductuales que puedan apoyarse y desarrollarse también utilizando lo humanístico-existencial, o completamente darle un giro a todo esto y exactamente caer en posturas posmodernas que precisamente, pero una posmodernidad bien hecha, no donde todo cabe y un eclecticismo de todo es válido, donde realmente entonces desde un paradigma completamente fenomenológico, completamente existencial, se puede ir comprendiendo ese mundo fenomenológico de cada individuo sin pretender patologizarlo, ¿no? Entonces, creo que ahí es en donde se respete esa epistemología, no habría ningún conflicto. La bronca es que desde las formaciones muchas veces pues ni siquiera se está enseñando de forma adecuada todas estas temáticas. Ya. Fíjate, te escucho, Carlos, y recuerdo que en alguna ocasión, no sé si lo leí en Irving Yalom o en algún otro autor, un concepto que me pareció a mí muy, muy interesante y fascinante, ¿no? Filosofía clínica. Entonces, no sé, esta parte, ¿no? También recuerdo también este postulado de Ebbinghaus que decía que la psicología es una disciplina muy reciente con un pasado muy antiguo. De alguna manera, tú eres filósofo, y vas a impartir en Tijuana, y quisiera que habláramos de esto, de un diplomado, una formación en habilidades fenomenológicas para psicoterapeutas. Entonces, primeramente, me gustaría que abordáramos el tema de por qué es importante que los psicólogos que somos psicoterapeutas tengamos al menos una barnizada de filosofía, ¿no? Aunque no nos hemos formado como filósofos, sí que tengamos ciertos conocimientos al menos básicos, ¿no? Y que nos explicaras también un poco de qué va esto de la fenomenología en psicoterapia. Yo creo que es precisamente esta parte que estoy tratando de transmitir, porque a mí me gusta poner un ejemplo didáctico, donde de repente muchos alumnos estudian en la carrera de psicología a Piaget. Y elijo Piaget porque creo que es un autor que, pues, aun sean psicólogos o no sean psicólogos, es un nombre que en algún momento hasta he leído ahí, Kinder Jean Piaget. Sí. Sí. Jean Piaget pues desarrolla toda su teoría epigenética del desarrollo, empieza a hablar de sus estadios del desarrollo y empieza a construir toda una teoría a través de la observación y descripción de sus 3 hijos. A mí se me hace algo, y perdón mi punto de vista, mi opinión, mi perspectiva, ridículo y bastante reduccionista formar alumnos bajo una teoría de Piaget para que entonces el día de mañana ellos no tomen como parámetro la teoría de Piaget, sino que lo vean como verdades absolutas. Y entonces hoy quieran evaluar a un niño, ¿sí?, de México en el siglo XXI a través de la regla planteada por los 3 hijos de Piaget en Francia en el siglo pasado. Y eso estoy hablando de México como si México fuera así, ¿sí?, pequeñitito, ¿no? Cuando realmente, pues no se puede contrastar el desarrollo de un niño en, no sé, Monterrey, o el desarrollo de un niño en la Sierra Tarahumara o en ciertas comunidades de Chiapas, ¿sí? Entonces, ¿hasta dónde precisamente existen guías, instrumentos psicológicos, algunos estandarizados, otros no? Por ejemplo, en España hay una guía, un instrumento que se llama guía Portage, que es una multiplicidad de láminas que precisamente van evaluando al niño mes tras mes, ¿sí?, en diferentes contextos del desarrollo. Y entonces yo saco la tarjetita que corresponde al niño de 2 años, 3 meses, que me dice que el niño de 2 años, 3 meses tendría que lograr esto. Y si no lo logra, entonces tendría que regresarme a la tarjetita del niño de 2 años, 1 mes, para ver si entonces hay una cuestión de desarrollo, de madurez, o si hay un déficit, o hay algo que precisamente está fallando para que entonces se tenga que estimular, porque el niño tiene que parecerse a la regla.
Y creo que desde ahí, pues un ejemplo, ¿no? Los niños de 3 años ya deben de saber andar en triciclo, sí, pero en la Sierra Tarahumara, ¿cómo te explico que no hay triciclos? ¿No? Y creo que ahí no hay un instrumento que al fin de cuentas te diga, pues los niños de 3 años ya saben trepar árboles, cosa que pues si eso lo estandarizáramos para otros contextos, pues nos damos cuenta que sería la misma situación. Entonces, el hablar de una formación fenomenológica es ver las diferencias. No vamos a ver las similitudes, es ver lo que hay de diferente en cada individuo y precisamente ir comprendiendo. Pues en las licenciaturas nos lo decían a cada rato, bueno, por lo menos a mí, no sé si a lo mejor a ti, en materias de psicopatología, es que nunca vamos a encontrar a una persona con un trastorno de libro, ¿sí? Exacto. Y hasta donde realmente, pues en mis prácticas, en algún momento, en una clínica psiquiátrica donde colaboré haciendo también mi servicio, los mismos psiquiatras nos decían a nosotros como psicólogos, no sabes qué tiene trastorno límite de la personalidad. Y yo sí me sacaba de onda de plano, ¿no? O sea, hay que generalizar, estandarizar, poner reglas, cuando va a haber ciertos modelos y propuestas psicológicas que pretendan eso. Pero lo que pretende la terapia Gestalt no es esa parte, sino es ver la experiencia del individuo. Y viendo la experiencia del individuo no con el fin de patologizarla, sino de comprender cómo es que la persona está viviendo su mundo. Realmente creo que si cualquier psicólogo pretende pues irse a una postura humanístico-existencial o alguna postura posmoderna, realmente es indispensable empezar a cuestionarnos, que esa es la parte importante de la posmodernidad, nuestras teorías, diría Nietzsche, cuestionarnos nuestros valores, ¿sí? Yo veo que tiene esto, y si no, y si realmente, pues, esto está mal, digo, porque al fin de cuentas el DSM, pues, está estandarizado por investigaciones que principalmente se hacen en Estados Unidos, ¿no? Y aún así, pues, esa es la parte importante que a mí me encanta de la terapia Gestalt, pues, a mí no me entrevistaron, ¿sí? ¿Por qué yo he de caer dentro de sus parámetros? Y aún así, aunque me hubieran entrevistado, esa es la parte importante del espacio-tiempo que incluye la terapia Gestalt. Pero al Carlos que entrevistaron, ¿cómo te explico que ya no es el mismo Carlos que está aquí frente a ti y que el que está aquí ya no va a ser el mismo que el que va a ser mañana? Al vernos como posibilidad, creo que eso es lo que nos ayuda a tener precisamente una perspectiva de una psicología completamente diferente, donde lo que buscamos precisamente es un interés genuino y un asombro auténtico por el otro, más allá de problematizarlo o psicopatologizarlo y por ende entonces pretender hacer algo con él, ¿sí? Querer ayudarlo, querer sanarlo, querer curarlo, querer resolverle, porque desde ahí entonces vamos tratando de comprender su forma de relacionarse con el mundo. Y creo que eso es algo que no a muchas personas les importa. Así es. Carlos, en Tijuana va a ser el diplomado. Es un curso breve de desarrollo de habilidades fenomenológicas. Dura 3 días. Viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado, domingo. ¿De qué horas a qué horas? Horario ya de Tijuana. Vamos a estar el viernes. Empezamos el 18 de noviembre, de 4 de la tarde a 9 de la noche. Sábado de 9 a 9 y domingo de 9 a 2. Muy bien. La información está apareciendo en pantalla para que la gente que le interese, bueno, está apareciendo desde que empezamos el programa para justamente tengan mayor información. Pues amigas y amigos de Contacto Emocional, un gusto haber platicado con el doctor Carlos Ricardo Esteve Gutiérrez, psicólogo, doctor en filosofía Gestalt, un gran amigo, mi terapeuta, mi maestro y una persona a la que quiero, admiro y respeto muchísimo. Carlos, un placer estar contigo esta tarde. Amigas y amigos, nos vemos la próxima. Esto fue Contacto Emocional.